Función de la fibra óptica. La fibra óptica tiene la función de transmitir todos los datos de una red. Está elaborada de un hilo muy fino de materiales transparentes, vidrio o materiales plásticos, por el que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. Así, la función principal de la fibra óptica es guiar a la luz hasta su destino. Esta es su principal ventaja respecto al láser, que no dejaría de ser otro método de transmisión de información a través de luz. La diferencia está en que la luz del láser solo puede viajar en línea recta y que llegando a un punto se perderá. De ahí que la función del vidrio de la fibra óptica es como guía de la información. Esta sea de vital importancia. Para que quede un poquito más claro, le vamos a presentar este video conforme de la función de la fibra óptica. Historia de la fibra óptica. El término fibra óptica hoy en día nos resulta algo familiar y cotidiano. Es un medio de transmisión que está presente en muchos hogares gracias al FTTH y que desde hace bastantes años forma parte del core de las grandes redes de comunicación, por ejemplo los cables submarinos. Cada vez generamos más información y fabricantes de equipos de red como Cisco apuntan a que en el 2020 serán más de 25.000 millones de dispositivos conectados a Internet. Lógicamente, con estas previsiones de crecimiento en el volumen de la información a cursar, las capacidades de transmisión de la fibra óptica es clave para poder responder a esta futura demanda. Se trabajan en nuevos enlaces submarinos a 100 GB por segundo y en proyectos de investigación que nos permitan subir varios órdenes de magnitud en la capacidad de transmisión. La fibra óptica es uno de los grandes descubrimientos de la segunda mitad del siglo XX, aunque eso sí, gran parte de los fundamentos de la misma proceden de estudios algo más antiguos. Habiendo cuenta de la importancia de este medio de transmisión para sustentar nuevas redes de comunicación, vamos a decir unos minutos a conocer algunos aspectos claves del origen de la fibra óptica. Los primeros trabajos. Las señales luminosas siempre se han utilizado como métodos de comunicación desde la antigüedad. Sin embargo, estas comunicaciones eran estrictamente visuales y la luz era algo que el hombre no había llegado a controlar más allá de saber que esta viaja en la línea recta. Se desarrolló en Francia un sistema de telégrafo óptico basado en torres y en la observación, y que se considera uno de los primeros usos modernos de la luz en el intercambio de información. La luz podía usarse para transmitir información, pero esta viajaba para el espacio libre y no había manera de controlarla o hacerla circular por un medio cerrado sin que se fuese totalmente recto. La única manera de hacer viajar la luz por un medio de transmisión cerrado con independencia de su curvatura fue algo que llegó de la mano de Daniel Colladón y Jacques Babinet en París. Características. La capacidad de transmisión de la información que tiene una fibra óptica depende de tres características fundamentales. Número 1, del diseño geométrico de la fibra. Número 2, de las propiedades de los materiales empleados en la elaboración del diseño óptico. Número 3, de la anchura espectral de la fuente de la luz utilizada. Mientras más anchura tenga, esta va a ser menor la capacidad de transmisión de esa fibra. El núcleo y revestimiento de la fibra óptica. La fibra óptica es una guía de ondas dieléctrica que opera a frecuencias ópticas. Cada filamento consta de un núcleo central de plástico o cristal, con un alto índice de refracción, rodeado de una capa de un material similar con un índice de refracción ligeramente menor, que sería el plástico. Cuando la luz llega a una superficie que limita con un índice de refracción menor, se refleja en gran parte.
Cuando mayor sea la diferencia de índices y mayor el ángulo de incidencia, se habla entonces de reflexión interna total. En el interior de la fibra óptica, la luz va reflejando contra las paredes en ángulos muy abiertos, de tal forma que prácticamente avanza por su centro. De este modo se puede guiar las señales luminosas sin perder por largas distancias. Dentro de las características de la fibra óptica podemos encontrar ventajas y desventajas, las cuales en este caso le voy a mencionar las ventajas de la fibra óptica. Es de gran capacidad. La fibra óptica tiene la capacidad de transmitir grandes cantidades de información, hasta de 60.000 conversaciones simultáneamente con dos fibras. Un cable de fibra óptica con 2 centímetros de diámetro de exterior puede contener hasta 200 fibras ópticas, lo que incrementaría la capacidad de enlace a 6 millones de conversaciones. Un cable multipar puede llevar 500 conversaciones. Un cable coaxial puede llevar a 10.000 conversaciones y un enlace radio de microondas o satélite puede llevar 2.000 conversaciones. Menos costosa. Es más barata por unidad de longitud que el alambre de cobre, haciendo que las compañías de telecomunicaciones tengan que invertir menos en el cableado que si fuesen cables normales. De esta forma también pueden tener un servicio más económico para el cliente. Diámetro reducido. Hoy en día la fibra óptica está muy presente en nuestras vidas. Tenemos altas velocidades en internet, podemos ver la televisión por cable, nuestros equipos de sonido y reproductores DVD lo usan para conectarse y muchos más usos que no vemos. Gracias a la fibra óptica es posible el gran desarrollo de las telecomunicaciones por su enorme capacidad de transmisión a larga distancia. Trataremos de enseñar cuáles son los secretos de la fibra óptica. Las ondas de luz pertenecen al mismo grupo que las ondas de radio. Se trata de energía electromagnética. Estas ondas permiten transmitir todo tipo de información: radio, televisión, telefonía, datos, etc. En la imagen vemos la zona tan pequeña que ocupa la luz visible en el campo electromagnético. En otra zona más amplia se encuentra el espectro de las radiocomunicaciones. La propagación de luz a través de conductores de fibra óptica está basada en la reflexión que sufren las ondas luminosas al incidir sobre la superficie de separación entre dos medios de distinta densidad. Para entender este fenómeno, veremos las propiedades que intervienen: reflexión y refracción. Según la ley de Snell, cuando un rayo luminoso atraviesa dos medios de distinta densidad, se produce un cambio de dirección. Este índice de refracción es el resultado de dividir la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en el medio que se calcula: agua, vidrio, etc. La ley de Snell dice que el seno del ángulo con que se incide la luz por N1 es igual al seno del ángulo con el que se transmite por N2. Según la inclinación del rayo, parte de esta podrá reflejarse y la otra parte atravesará el medio. Si introducimos un rayo luminoso en un medio de mayor densidad, en este caso el agua, si inclinamos lo suficiente el rayo puede llegar a reflejarse totalmente. Mi nombre es Giancarlos y yo les voy a hablar sobre los tipos de cables de fibra óptica. Existen dos tipos de cables de fibra óptica, los cuales son los monomodos y los multimodos. Cable de fibra monomodo. Una fibra monomodo es una fibra óptica en la que solo se propaga un modo de luz. Se logra reduciendo el diámetro del núcleo de la fibra hasta un tamaño de 8,3 a 10 micrones, que solo permite un modo de propagación. Su transmisión es paralela al eje de la fibra,
A diferencia de las fibras multimodo, las fibras monomodo permiten alcanzar grandes distancias hasta 400 kilómetros máximo mediante un láser de alta intensidad y transmitir elevadas tasas de información. Acá podemos ver un ejemplo de un cable de fibra monomodo. Cables de fibra multimodo. Una fibra multimodo es aquella en la que las haces de luz pueden circular por más de un modo o camino. Esto supone que no llegan todos a la vez. Una fibra multimodo puede tener más de 1000 modos de propagación de luz. Las fibras multimodo se usan comúnmente en aplicaciones de corta distancia, menores a 2 kilómetros. Es simple de diseñar y económico. El núcleo de una fibra multimodo tiene un índice de refracción superior, pero el mismo orden de magnitud que el revestimiento. Debido al gran tamaño del núcleo de una fibra multimodo es más fácil de conectar y tiene una mayor tolerancia a componentes de menor precisión. Dependiendo del tipo de índice de refracción del núcleo, tenemos dos tipos de fibra multimodo. Índice escalonado. En este tipo de fibra, el núcleo tiene un índice de refracción constante en toda la sección cilíndrica, tiene alta dispersión modal. Índice gradual. Mientras este tipo, el índice de refracción no es constante, tiene menor dispersión modal y el núcleo se constituye de distintos materiales. Costos de la fibra óptica. El cable de fibra óptica multimodo por metro cuesta 1.700 dependiendo de la marca. Cable de fibra óptica monomodo por metro cuesta 1.470 también dependiendo de la marca. Aquí estamos viendo un ejemplo del cable de fibra multimodo. Acá tenemos otro ejemplo. Futuro de la fibra óptica. El futuro de la fibra óptica es esperanzador, ya que las nuevas tecnologías son drivers que generan más sinergia para la infraestructura óptica. Por lo tanto, las nuevas tecnologías continúen su curso, la fábrica óptica acompañará su desarrollo y reafirmará su presencia ante el cable de cobre tradicional. Bueno, mi nombre es Brian. Yo voy a hablar sobre los tipos de tecnologías y herramientas que se utilizan en las fibras ópticas. Una donde se están utilizando mucho tipo de tecnologías es básicamente en la comunicación por la que se transporta una fibra óptica, por lo cual es un método de transmisión de información de un lugar a otro, enviando señales de luz a través de la fibra óptica. La luz en forma de ondas electromagnéticas viajeras es modulada para transmitir información. Los sistemas modernos de fibra óptica generalmente incluyen transmisores ópticos para convertir una señal eléctrica en una señal óptica y así se envía por la fibra óptica. Los cables de fibra óptica que contienen múltiples hace que se instalen a través de conductos subterráneos y edificios. Varios tipos de amplificadores en un receptor óptico es utilizado para recuperar la señal como una señal eléctrica. La información contenida suele ser comunicación digital, que es generada por computadoras, telefonía digital y compañías de cable. Y esto se divide en, bueno, son varios. Yo los voy a ir mencionando cada uno y les voy explicando más o menos, y descargué unas imágenes para que se vieran más o menos el ilustre de ellas. Bueno, primero están los transmisores. Los transmisores ópticos más comúnmente son utilizados por dispositivos semiconductores, como por ejemplo dióxidos emisores de luz, conocidos como LEDs, y los diodos de láser. La diferencia entre los diodos de LED
y el láser es que el LED produce una luz incoherente, como ve ahí, lo cual se dispersa. El LED produce una luz incoherente, lo cual no se dispersa. Por segundo lugar están los amplificadores. Los amplificadores, su función es la distancia de transmisión de un sistema de comunicación de fibra óptica ha sido limitada tradicionalmente por la atenuación de la fibra y por la distorsión de la fibra. Mediante uso de repetidores optoelectrónicos, estos problemas se han eliminado. Estos repetidores, como ven ahí, convierten la señal óptica en una señal eléctrica y luego se usan para transmitir y enviar una señal de nuevo y una mayor intensidad atenuada recibida. Debido a alta complejidad, con la moderna división de la longitud de onda, el costo de esos repetidores es elevado. Un enfoque alternativo es usar un amplificador óptico, lo cual implica una señal óptica directamente sin tener que convertir la señal al dominio electrónico. Los amplificadores en fibras son amplificadores ópticos que se usan fibra dopada, normalmente con tierras raras. Estos amplificadores necesitan un bombeo externo con un láser de onda continua, con una frecuencia óptica ligeramente superior a la que la amplifican. Típicamente, las longitudes de esta onda de bombeo son de 980 nm o 1480 nm, y para obtener los mejores resultados a cuanto este ruido se refiere debe realizarse en la misma dirección en la que señala. Otro punto sería multiplexión por división de longitud de onda. Es la práctica de la multiplicación de la capacidad disponible de una fibra óptica mediante la adición de nuevos canales. Cada canal de una nueva longitud de onda de la luz. El ancho de banda de una fibra puede dividirse en 160 canales para apoyar a una velocidad de bits combinados en la gama de terabit por segundo. Esto requiere un multiplexor de divisor de longitud de onda con el equipo de transmisión y un demultiplexor en el equipo de receptor. Otro punto sería la dispersión. Para la fibra óptica, el vídeo moderno, la distancia máxima de transmisión no es limitada por la absorción de materiales directos, sino por varios tipos de dispersión de pulsos ópticos en su viaje a lo largo de la fibra. La dispersión de las fibras ópticas es causada por una variedad de factores. La dispersión intermodal causa diferentes velocidades axiales de diferentes modos transversales, limitando el rendimiento de la fábrica multimodo debido a la fibra monomodo, solo que admite un modo transversal. Se elimina la dispersión intermodal. Y ya por último, el principal componente que tenemos son los receptores, que un receptor óptico es una célula fotoeléctrica que convierte la luz en electricidad mediante un efecto fotoeléctrico. Bueno, ahora voy a hablarles sobre tipos de herramientas que se utilizan para la fibra óptica, lo cual hay que tener mucha precaución y cuidado básicamente a la hora de tratar una fibra óptica, porque uno no sabe el peligro que puede tener una fibra óptica y consecuencias. Bueno, tipos de herramientas. Está en primer lugar las cortaduras de precisión para fibra óptica. Consiste en un sistema que se puede cortar una fibra a velocidad constante, muchísimo más rápido que los sistemas del mercadeo actual, y además sin ningún tipo de peligro para la fibra. Las cortadoras de acción única incorporan el sistema flexible de sujeción para evitar el choque y las vibraciones
sobre la fibra durante el corte. En segundo lugar está el pen cleaner, que es un limpiador de férulas ópticas. Es un bolígrafo revolucionario que permite limpiar perfectamente las férulas ópticas en el mismo pasamuros sin necesidad de desconectar al conector óptico. La limpieza de férula es lo más importante en las conexiones de fibras ópticas para prevenir los errores de comunicación, especialmente en la retrodifusión, lo cual depende de la presencia o no suciedades, y polvillos, grasilla, etc. En la extremidad de los conectores ópticos otro sería el corte y pelado que ellos necesitan. Por ejemplo, está el alicate de pelado, está el alicate de pelado para cable plano. También está el cortador longitudinal de tubo holgado. También el cortador longitudinal de funda. Otro sería la cortadora de tubo holgado y el microscopio de inspección. Y por último sería la peladora de funda longitudinal. Y ya en consumibles de limpieza está el bastón pro, que es para limpieza de adaptadores, sería ese. Después está desengrasante ISO para limpieza de cables. Está después el carrete, que se utiliza para limpieza de conectores, que es este. Está el aire comprimido seco y toallitas de alcohol. Y por último tenemos el alcohol ISO y dispensador. Y eso básicamente sería mi tema. Aquí cierro yo y espero que les haya gustado. Las terminaciones de la fibra óptica. Hay varios tipos de terminaciones para la fibra óptica. Está enquimbrado o pulido. En lugar de pegar la fibra en el conector, estos conectores utilizan un casquillo descrispado para sostener la fibra. La mayoría de estos están disponibles encripado. Básicamente no son muy utilizados porque traen pérdida y bajan la velocidad de lo que es la fibra. También está el de prepulido, que también se denomina como cortar o cripar. Algunos fabricantes ofrecen unos conectores que vienen con un pequeño trozo de fibra ya insertado a la férula y un empalme mecánico en el interior de los conectores, por lo que usted solamente debe cortar la fibra e insertarlo como un empalme. Un proceso que utiliza para realizar básicamente para unir el conector. Muchos conectores utilizan un empalme por función en lugar de un empalme mecánico. Como podemos ver, esto es una terminación de tipo prepulido. Ahí está la férula, el gel igualador del índice, el manguito de la cerámica, la fibra donde se corta y el casquillo que sostiene la fibra óptica. Ahora vamos a ver algunas indicaciones para las terminaciones que se deben de realizar en el campo. Estos son unos pequeños tips que tenemos que tener presentes antes de ir al campo y realizar las operaciones. Lo principal que tenemos que tener es que debemos de seguir todas las instrucciones que nos traen los fabricantes para estas terminaciones. Siempre hay que tener consciente de que antes de llegar nosotros y hacer lo que tengamos en cuenta que podemos hacer, hay que leer antes lo que nos dicen los fabricantes para hacerlo de la manera correcta. También es que hay que elegir cuidadosamente el conector en el caso de que sea de algún tipo distinto al del expósico o el de pulido. Aclarado esto con el cliente, porque recordemos que el cliente siempre tiene la razón y ellos eligen lo que tengamos que utilizar y el conector o la terminación que utilizar para ellos. Otro punto que tenemos que tener muy claro es que antes de irnos tenemos que tener todas las herramientas correctas para el trabajo, asegurarnos de tener las herramientas adecuadas y en buenas condiciones antes de partir. Esto incluye todas las herramientas para las terminaciones,
para los cables y el equipo de comprobación. Sabe si los cables de prueba están en buenas condiciones, sin ello las terminaciones bien hechas o tendrán mediciones satisfactorias en las pruebas. El polvo, la suciedad, de las fibras ópticas. Es difícil colocar terminaciones o realizar empalmes en un lugar con mucho polvo. Procurar trabajar en un lugar muy limpio, que sea posible, utilizar paños que no dejen pelusa. No hay que utilizar ni sopos ni paños hechos con remeras viejas, ya que estos van a quedar pegados en la fibra y lo que van a producir son daños a largo tiempo, a corto tiempo, y tendré que volver a realizar las mismas terminaciones. Otro punto que tenemos que tener es que no hay que pulir excesivamente, a lo contrario que nos dicen que pulir demasiado es tan malo como pulir muy poco. La férula de la cerámica en la mayoría de los conectores de hoy en día es mucho más fuerte que la fibra de vidrio. Al pulirlo demasiado la fibra se debilita y así obtiene una superficie de fibra cóncava en lugar de convexa como debería ser. Lo que estamos haciendo en ese caso es que nos estamos pasando de pulido y no va a quedar de la manera correcta que debe quedar la fibra. Entonces esto traía problemas. También hay que cambiar los papeles de lija granulados regularmente. Al pulir varias fibras ópticas, lo que pasa es que van a quedar residuos, suciedad de la lija, y esto puede ocasionar problemas al seguir puliendo otros conectores y resultar en las terminaciones deficientes. Inspecciones y prueba. Luego realice una documentación. Es muy difícil solucionar un problema cuando se desconoce el lugar donde ocurrió, a dónde se dirige o cuántos resultados dieron. La prueba originalmente, por ello, mantenga una buena documentación. Los usuarios inteligentes la necesitan y ya saben que pagarán un adicional por una buena documentación. Al tener una buena documentación del trabajo que hicimos, nos podemos dar mayor ganancia y también mayor facilidad para darnos cuenta donde existe un problema de acuerdo a la fibra que pusimos. La manipulación y protección de las terminaciones. A pesar de que los conectores estén diseñados para ser lo suficientemente resistentes para ser manipulados y los cables recubiertos son bastante resistentes, los conectores necesitan algo de protección. Como los cables multifibra tienen muchas terminaciones por donde pueden accederse a la fibra para realizar pruebas o cambiar la configuración, los puntos de interconexión requieren la manipulación de las terminaciones, lo que incluye identificar cada conector o terminación. Bueno, hoy les voy a hablar lo que es de empalmes y también el uso productivo de la fibra óptica. Ok, vamos a hablar un poco de los empalmes. Recuerden que hay dos tipos de fibra, la monomodo y la multimodo también. Y para cada una de ellas existen distintos tipos de empalme, ¿verdad? Vamos a comenzar con la descripción general de lo que son empalmes. Dice que un empalme es una unión con las terminaciones de la fibra óptica que se realiza de dos maneras. Número 1, con conectores que se unen las dos fibras para crear la unión temporaria o conectar la fibra a un equipo de red. O sea, se realiza con un conector, eso es algo temporal, no se utiliza para dejarlo permanentemente. Está la número 2, que es con un empalme. Dice que se crea una unión permanente entre las dos fibras. Ambos métodos de terminación deben tener dos características principales, ¿verdad? Un buen procedimiento óptico, que es determinado por la atenuación baja y una reflectancia mínima, y alta resistencia mecánica a las terminaciones. También se deben al estilo adecuado para que sean compatibles con el equipo utilizado y estén protegidas de los efectos nocivos del lugar de la instalación. Tiene que ver mucho también el tipo de empalme que se use para ver también el tipo de espacio donde se va a instalar. Si es a la intemperie, es un tipo de empalme muy distinto al que se va a realizar si se hace dentro de un edificio, ¿verdad? En una zona aislada, debido a que en la intemperie está más expuesto a cualquier daño, ¿verdad? Dice que es probable que a ningún componente de la fibra óptica se le haya prestado tanta atención como al conector, y eso es muy cierto. La fibra óptica por sí es un hilo de fibra que está hecho de cristal o un plástico que sea
prácticamente transparente, ¿verdad? Para que pueda transportar los haces de luz. Y los fabricantes los han desarrollado en más de 80 tipos de conectores. Hay más de 80 tipos de conectores para conectar la fibra óptica, ya sea hasta el terminal de un cliente o el terminal saliendo de la central, ¿verdad? Alrededor de una docena de maneras diferentes de instalarlos. Solo existen 2 tipos de empalmes básicos, pero varias maneras de implementarlos. Sin embargo, los fabricantes y los instaladores son afortunados, ya que en la mayoría de las instalaciones de todos los tipos de empalmes y conectores solo se utilizan algunos. De ese sinfín de, bueno, no es un sinfín, sino de eso que han inventado unos ciertos tipos de conectores y empalmes, solo ciertos se utilizan y prácticamente se utiliza el mismo. Vamos al punto de las fibras multimodo y monomodo. Dice: se utilizan conectores y procedimientos de terminación distintos, uno en multimodo y uno en monomodo, son distintos, ¿verdad? Las terminaciones de las fibras multimodo son relativamente fáciles de instalar. La terminación en campo suele realizarse instalando conectores directamente en fibras de estructura ajustadas, mediante los procedimientos que se detallan más adelante. Dice: la mayor parte de las terminaciones en campo de fibra monomodo se realizan empalmando un cable de fibra conectorizado, adquirido de la fábrica, al cable instalado. En un lugar se realiza terminación de la fibra directamente, como es habitual en la fibra multimodo. Dice que las terminaciones de fibra monomodo deben realizarse con extremo cuidado, debido a que el momento del ensamblaje, especialmente del pulido, para lograr un buen procedimiento, para que así tenga poca atenuación y reflectancia muy bajas, por lo que suele realizarse en fábricas con buenas condiciones de limpieza y con un poco expuestos al calor y con pulido de la máquina, ¿verdad? Prácticamente las fallas que se dan siempre en la fibra óptica o la pérdida de paquetes son por culpa del polvo en los conectores o en los empalmes de fibra, debido a que es tan delgada, mide micrones, ¿verdad? Un poco de polvo en el conector puede llegar a causar la pérdida de paquetes o la reflectancia de la luz, o sea, impide que llegue totalmente la luz y lleguen todos los paquetes hacia el punto donde se están pidiendo que lleguen, dice. El uso productivo de la fibra óptica, bueno, vamos al punto de que ahora las grandes empresas lo utilizan para interconectarse. Internet de alta velocidad, es un sinfín de cosas en las que se puede utilizar la fibra óptica. Se puede utilizar para internet de alta velocidad, conectar empresas, ya debido a que no tiene límite en realidad, un límite de velocidad, puede alcanzar hasta 1 gigabit por segundo e incluso hasta más. La fibra está limitada al equipo en sí, a la central instalada en el sitio, debido a que la fibra óptica no se satura. Es una muy buena opción para las grandes empresas que transfieren bastante cantidad de datos de un lado a otro, ¿verdad? Dice que como medio de transferencia es mejor que el cobre y la radio, obviamente, con los dispositivos Wi-Fi y todo eso. Permite mayores velocidades de transmisión, mayores velocidades de acceso a internet, y en la actualidad está considerado como un dependiente de todas las empresas en sus procesos, en las tecnologías de la información. O sea, la fibra óptica ahora es como algo necesario en nuestra vida, no se puede dejar a un lado. Dice que para mejorar el acceso a dichas plataformas e implementar las soluciones que se permite aumentar la productividad de la empresa. Y eso es muy cierto, porque debido a que la fibra óptica tiene un alto volumen de transferencia de datos, se puede utilizar para muchas cosas. Y bueno, muchas gracias. Este ha sido nuestro proyecto final de Plataformas Tecnológicas 2. Espero les haya servido este video y muchísimas gracias por su atención.